¿Qué se entiende por refracción de la luz? Explique qué es el ángulo límite y qué condiciones deben cumplirse para que pueda observarse. Pues bien, si tuviera que contestar en esta pregunta, pues tendría que poner lo siguiente. Refracción de la luz. Pues la refracción sería el cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro con distinto índice de refracción. Bueno, ya tenemos el fenómeno de refracción. ¿Qué es el ángulo límite? Pues lo pongo ángulo límite y vamos a describir brevemente en qué consiste. Cuando la luz pasa de un medio de índice, vamos a llamarle n-1, a otro con n-2, siendo n-1 mayor que n-2, existe un ángulo para el que el rayo sale rasante. Vamos a hacer el dibujo correspondiente. O sea, nosotros dibujamos la superficie de separación, aquí ponemos n-1 y aquí ponemos n-2, dibujamos la normal y ahora dibujamos un rayo que viene del primer índice y se refracta en el segundo. ¿Qué es lo que hace? Sale de esta manera. Es decir, si este es el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción será mayor. ¿Pero qué va a ocurrir? Que llegará un momento en el que se produce lo siguiente. Ponemos la normal, ponemos el índice 1, ponemos el índice 2 y resulta que cuando el rayo incide con un ángulo al que vamos a llamar ángulo límite, el rayo sale rasante. Es decir, el ángulo de refracción vale 90 grados. Pues ya lo tenemos. Pues denominamos a ese ángulo se llama o es el ángulo límite o ángulo crítico. Si el ángulo de incidencia supera al ángulo límite, se produce lo que se llama reflexión total interna. Y ya tenemos definido prácticamente lo que era ese ángulo límite. Es decir, a partir de ahí, si queremos hacemos el dibujo, lo que va a ocurrir es que cuando incida la luz con un ángulo, vamos a poner mayor que el ángulo límite, lo que va a ocurrir es que se va a reflejar y no hay, vamos a poner que el ángulo de incidencia igual que el ángulo de refracción, pero siempre con I mayor que I sub L, ¿de acuerdo? Y entonces pues tendremos que la luz no se refracta, sino que únicamente se refleja. Bueno, pues esa sería la primera parte de la pregunta. Ya tenemos en qué consiste el primer apartado. Segunda parte del problema. Nos dice, el ángulo límite entre el vidrio y el agua es de 60 grados. Un rayo de luz que se propaga por el vidrio incide sobre la superficie de separación con un ángulo de 45 grados y se refracta dentro del agua. Determine el índice de refracción del vidrio. Determine cuál es el ángulo de refracción en el agua. Bueno, pues nos está diciendo el ángulo límite vidrio-agua. Es decir, el ángulo límite sería una cosa así. Aquí ponemos el índice de refracción del vidrio, aquí el índice de refracción del agua. Ponemos la normal. Y ahora lanzamos un rayo
que va a llegar con un ángulo de 60 grados y va a salir rasante, o sea, va a salir con 90 grados. ¿Podemos calcular el ángulo límite? Sí. Pues bueno, podemos decir que n del vidrio por el seno del ángulo límite va a ser igual a n del agua por el seno de 90 grados. Pero tenemos la suerte de que sabemos el índice del vidrio no, pero el ángulo sí, y el seno de 60 grados. Y el índice del agua 1,33 por el seno de 90 que vale 1. Así que el índice del vidrio será igual a 1,33 entre seno de 60 grados. Lo que da 1,33 entre 0,866, que es lo que vale el seno de 60. Por lo que finalmente lo que tengo es que el índice de refracción del vidrio es 1,54. Ya sabéis que sin unidades. Ahora, la segunda parte del problema lo que me dice es que si un rayo que se propaga por el vidrio incide sobre la superficie de separación con un ángulo de 45 grados, es decir, si el ángulo de incidencia es de 45 grados, vamos a ponerlo así, pues nos pregunta que cuál va a ser el ángulo de refracción. Es bastante sencillo. Entonces, bueno, pues como ya tengo los dos índices de refracción es muy fácil. Índice del vidrio por el seno del ángulo de incidencia será igual a índice del agua por el seno del ángulo de refracción. Como el índice del vidrio es 1,54 por el seno de 45, será igual al índice del agua, que también lo conocemos, que sería 1,33 por el seno de R. Así que si despejamos seno de R, nos dará 1,089 entre 1,33, lo que nos da un seno de 0,82 y por tanto R será el arcoseno de ese ángulo, de ese número, 0,82, y nos dará 54,96. Pues 54, pues 55 grados aproximadamente. Y ya tendríamos el ángulo de refracción en el agua.